Entonces, Sí, gracias. Esta segunda parte va orientada para el diagnóstico de gonorrea, ya que ya vimos en la sesión de grupo pasada que es una de las tantas infecciones bacterianas, ¿verdad?, de transmisión sexual. Y bueno, y tenemos en mente también de que únicamente, no solamente las bacterias pues causan ITS, sino también tenemos virus, parásitos, ¿verdad? Y en algunas ocasiones hasta los hongos, ¿verdad? Hongos levaduriformes como cándida. Pero dentro de nuestro medio, quizás el diagnóstico bacteriológico de gonorrea es un poco más usual, porque a pesar de que es una bacteria fastidiosa, ¿verdad?, que nutricionalmente es exigente, se puede aislar con medios convencionales, a diferencia de otras que no, vea que lo vieron en sus sesiones de grupo, de que no hay el aislamiento convencional es complicado. Entonces, ya le habíamos dicho de que es una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Y que ha aumentado dramáticamente en la población mundial en las últimas décadas y principalmente en la Neisseria gonorrea, en el hecho de que se ha vuelto en los últimos años, ni décadas quizás, en los últimos años, se ha vuelto, han aparecido cepas que son resistentes a los antibióticos, en particular a la penicilina, ¿sí? Entonces, la penicilina G-benzatínica era la penicilina que se utilizaba en una sola dosis para el tratamiento de la gonorrea, pero que en Estados Unidos, por ejemplo, hace unos años han aparecido cepas de que son muy resistentes a la penicilina y ya no, pues sí, ya no es como para ellos, ya no es el tratamiento de opción que se utilizaba, bueno, que se utiliza por lo menos acá como tal. Entonces, que para ello pues tenemos que hacer otras pruebas para saber si en verdad es resistente o no a dicho antibiótico. Entonces, el diagnóstico bacteriológico de la gonorrea, en el caso particular de la mujer, requiere un análisis bastante especial, ¿verdad? Porque ya lo mencionaron sus compañeros, porque, y en su material está, ¿verdad? Porque el cuadro clínico en la mujer casi siempre pasa por asintomático, ¿verdad? Clínicamente pasa desapercibida, ¿verdad? Por la zona anatómica en donde se encuentran. Si ustedes se recuerdan, ¿qué es lo que causa la gonorrea específicamente o anatómicamente en la mujer? ¿Cómo se presenta? ¿Qué produce? Es la secreción mucopurulenta. La secreción mucopurulenta, pero ¿en dónde? En el cervix. Exacto. Vean, entonces, si hay producción de secreción mucopurulenta en el cervix o en el endocervix, es una zona anatómica que no es visible, ¿verdad? Y que no causa en esa zona como tal mucha manifestación clínica como síntomas. Entonces, por eso casi siempre en las mujeres pasa desapercibida, ¿vea? Pero las complicaciones que vienen es que pues sí puede infectar a su pareja sexual, si en dado caso ella la tiene, o en el dado caso de que quede embarazada, pues y no sabe, el producto puede quedar contaminado también en la hora de un parto vaginal, ¿vea? O, o las famosas infecciones inflamatorias pélvicas, ¿verdad? Que si son maltratadas, entonces también hasta pueden causar esterilidad en la mujer. Entonces, por eso es la particularidad con la mujer, en este caso con la gonorrea, a diferencia del hombre, ¿verdad? Porque en el hombre, ¿cómo se manifiesta? Si en la mujer causa endocervicitis o cervicitis, en el hombre, ¿qué causa? Uretritis. Uretritis, ¿verdad? Exacto, uretritis. Y recordarán de que mencionaban la gota matutina, la gota matinal
o la gota militar, dicen los libros. Entonces, que en las primeras horas de la mañana, antes de ir a micción, a hacer pipí el hombre, entonces aparece esa gota purulenta, amarilla, ¿verdad? Y dolorosa. ¿Verdad? Es dolorosa a la hora de hacer la micción. Entonces, por eso en el hombre sí cursa más como sintomático que asintomático, ¿verdad? En la mujer es diferente. Entonces, por ello, en la mujer, quien debe de obtener la muestra prácticamente es el ginecólogo, ¿verdad? Nosotros no la tomamos, ellos son los que con el espéculo abren el canal vaginal y que con los hisopos pues toman en el endocérvix o en el cérvix la secreción mucopurulenta. Sin embargo, a pesar de la obtención de una buena muestra, al tomarla se pueden arrastrar bacterias de la flora normal que dificultan el diagnóstico y por lo tanto será conveniente utilizar medios que contengan inhibidores. En el caso de las secreciones provenientes de la mujer, es recomendable de que si se quiere aislar la Neisseria gonorrea, se haga uso de medios que tengan inhibidores, medios selectivos. Porque ya mencioné ahí que se puede arrastrar con el hisopo, ¿verdad? Microorganismos de la microbiota presentes en la vagina o en el endocérvix. Entonces, por ello es recomendable utilizar medios selectivos. En el caso de la obtención de la muestra para un hombre, como es la uretra, un hisopado de la uretra o la secreción uretral como tal, pues no es tan necesario el uso de medios que sean selectivos. El agar chocolate puede ser únicamente el utilizado en el caso de una uretritis gonocócica en el hombre. Entonces, lo que vemos acá, con espéculo, ¿verdad? El espéculo es el instrumento que ocupa el médico para abrir el canal vaginal, y si ustedes ven acá el endocérvix y el cérvix en realidad, porque el endocérvix es más adentro, entonces se ve la secreción mucopurulenta que está acá, y que únicamente el médico ginecólogo la puede obtener. ¿Ve? Y en el caso del hombre, pues si hay secreción, cuando le dice al paciente de que se retraiga el prepucio, se lo tiene que retraer y que haga presión para que emane la secreción mucopurulenta, entonces la colecta, ahí si hay profesionales, ¿verdad?, del laboratorio, la colecta con el hisopo, ¿verdad?, para la elaboración de los frotis y para la elaboración y la siembra de los medios de cultivo. Pero hay ocasiones en que no va el paciente y no hay secreción, no sale nada, no aparece nada. Y él refiere de que en otras mañanas sí ha aparecido, ¿verdad? O en la tarde o en cualquier otro momento ha aparecido, pero en el momento que ha llegado al laboratorio no sale nada. Entonces ahí lo que toca en esa situación es pues hacer un hisopado, ¿verdad?, de la uretra del hombre. Entonces, introducir un hisopo en el meato urinario del hombre, que pase por lo menos unos 3 centímetros el hisopo, ¿verdad? Rotar el hisopo, aquí se ve que se rota y se saca. Un poco doloroso en esa situación, pero ni modo, ¿verdad? Eso es lo que toca hacer, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? En la mujer sí, definitivamente, el médico ginecólogo es quien debe de tomar la muestra. En el caso del hombre, pues ahí sí, el profesional del laboratorio lo tiene que hacer. ¿Ya? Él lo tiene que hacer. Y pues esperemos en lo posible recolectar tal vez con varios hisopos, si hay abundante secreción, tal vez para la elaboración de los frotis y otros para los cultivos, pero en un dado caso no haya suficiente, pues lastimosamente el mismo hisopo se va a utilizar para hacer el frotis y el cultivo. Porque ya van a darse cuenta que el frotis, bueno, y el material lo decía también, el examen directo por Gram prácticamente tiene una gran sensibilidad y nos dice realmente, cuando se observa esa morfología típica, en un 99,9%, pues el médico sabrá de qué es Neisseria gonorrhoeae. Entonces no hay que esperar hasta que el cultivo salga para dar el diagnóstico y el tratamiento.
Entonces, las muestras, secreción uretral de paciente con gonorrea, en el caso de que sea hombre, ¿verdad? Secreción uretral o hisopado uretral en el caso del hombre. En el caso de la mujer, ya mencionamos que debe de ser secreción endocervical o cervical. Los medios de cultivo habituales es que se pueda utilizar un agar Dyer Martin o un agar chocolate. Ahora, tubos con solución salina al 0,85% estéril para la elaboración de los frotes, ¿verdad? Y se puede hacer por coloración por gram o por azul de metileno. Cualquiera de las dos coloraciones se puede usar, pero lo usual es que hagamos la coloración de gram porque efectivamente esta coloración nos dice si el microorganismo es gram positivo o gram negativo. En cambio, el azul de metileno únicamente nos va a dar la morfología de la bacteria. Y fíjense bien, ¿y por qué se utilizan? Dirán ustedes, porque la ventaja que tiene la coloración de azul de metileno para el diagnóstico de gonorrea es que la morfología típica de la bacteria se observa mejor. Cuando se hace con coloración azul de metileno, la morfología típica de la bacteria se observa de mejor manera. Vean, que como lo describen los libros, como granito de café. Agua destilada, estéril, en el caso para realizar la prueba de la oxidasa y el reactivo de la oxidasa, el cloruro de tetrametil para fenilendiamina, ¿verdad? Que eso ya lo sabemos. Y los controles negativos y positivos que se utilizan para la prueba de oxidasa, que ya sabemos cuáles son, ¿verdad? La pipeta Pasteur para realizar la prueba de la oxidasa y los bulbos de Uhl, ¿verdad? El agar chocolate, ¿verdad? Que puede ser preparado con un agar de Hinton caliente como base, ¿verdad? Y la adición de la sangre de carnero. Y para las pruebas de asimilación de azúcares, que ya lo hemos visto también en clases, y hasta, bueno, fue pregunta también, entonces se utiliza un medio base. Fíjense bien, y eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Para las pruebas de asimilación de azúcares que los hacen por mecanismos oxidativos de Neisseria, entonces se utiliza el agar cistina tripticasa con el azúcar que se quiere asimilar o que se va a probar. ¿Ya? Entonces, en este caso, aunque aquí solo aparecen, quiero ver, solo aparecen dos, pero son cuatro, creo yo, que aparecen. Tienen que ser, ¿verdad? El agar cistina tripticasa con glucosa, el agar cistina tripticasa con sacarosa, el agar cistina tripticasa con maltosa y el agar cistina tripticasa con lactosa. Ese es el otro que hace falta ahí en el listado. Entonces, para que no se nos olvide, porque a veces se equivocan y piensan, cuando ya se preguntan en más de alguna vez, para las pruebas de asimilación de azúcares, el medio que se emplea no solamente es el agar cistina tripticasa, el agar cistina tripticasa es la base. Ahora, hay que añadirle el carbohidrato que se quiere probar. Ahora, ¿en qué concentración debe de estar ese carbohidrato que se quiere probar? Debe de ser al 1%. O sea, la glucosa, la sacarosa, la maltosa y la lactosa que se le va a colocar por separado a cada medio base de agar cistina tripticasa debe de estar a una concentración de un 1%. Bueno, y lo demás, los discos de papel filtro en tapadera y en placa de Petri, esto siempre es para prueba de la oxidasa, al igual que los aplicadores de madera estériles para prueba del superoxol, ¿verdad? O para la prueba también de la oxidasa, ¿verdad? El tubo con solución salina estéril, ¿verdad? Y siempre igual como tenemos acá, los colorantes, ya sea para gran o azul de metileno, que esto ya lo repetí acá, por dejar. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Bueno, la muestra, digamos que ya se obtuvo, como ya mencionamos, ¿verdad? En un hisopo. Y también hay que recalcar una cosa. El hisopo que se recomienda para la toma de la muestra de una secreción con sospecha de Neisseria gonorrea es que no sean hisopos de algodón con alginato de calcio, ¿verdad? Que es
el hisopo común como que se tiene, ¿verdad? El que es el de algodón normal, como el que lo ven, con el que se limpian los oídos o el que han visto, que es el más usual. ¿Ya? El problema es que el alginato de calcio es un compuesto tóxico y puede inhibir a Neisseria, algunas cepas de Neisseria. Entonces, lo recomendable es que en este caso pues, se tome con hisopos de Dacron o con hisopos de rayón, que estén fabricados con esos materiales. ¿Ya? Para evitar en ese caso la inhibición, ¿verdad? Del crecimiento de Neisseria, más que todo cuando vamos a hacer cultivo. Pues si no se va a hacer cultivo, pues no hubiera problema que se utilice el otro hisopo. Entonces, ya se colecta la muestra con los hisopos adecuados, ya sea uretral, ya sea endocervical o cervical. Entonces, lo que tiene que hacerse con ese hisopo es elaborar un frotis. Ahora, ese frotis, como lo vimos acá, ese frotis que se va a elaborar debe de hacerse rotando suavemente el hisopo en la superficie de la lámina portaobjeto. Debe de hacerse suavemente para no distorsionar la morfología de los polimorfonucleares o para no destruirlos. Si el hisopo lo rota con fuerza, con mucha fricción, entonces va a destruir los polimorfonucleares, va a destruir los polimorfonucleares y los diplococos gran negativos que se quieren observar, si estuvieran intracelular, pues van a estar afuera. Pero van a estar afuera porque destruyó los polimorfonucleares, no es porque en su naturaleza así hayan estado. Entonces, por eso es importante de que a la hora que se elabore un frotis para el diagnóstico de gonorrea, el hisopo se rote suavemente, ¿vea? O gentilmente, ya decimos, en la superficie de la lámina portaobjeto. Entonces ya mencionamos, lo usual y lo recomendable es que lo coloreemos por gramo. Si tenemos suficiente muestra, pues tal vez podemos hacer una con azul de metileno, ¿ya? Pero ya mencionamos que la ventaja del gram es que nos ayuda a decir si es gram negativo o gram positivo y la posición en la que se encuentra el diplococo gram negativo con respecto a la célula parasitaria. En cambio, la coloración azul de metileno únicamente me ayuda a confirmar mejor o a ver de mejor manera, en realidad eso es para ver de una mejor manera la morfología típica del microorganismo. Ahora, obviamente, se tiene que observar esto al microscopio óptico, ¿verdad? Con el objetivo 100 y anotar la morfología, reacción al gran, ¿verdad? Número relativo y posición de intra y extracelulares de las bacterias con respecto al polimorfonuclear que está parasitando. Entonces, cuando ya se hizo esto, pues también con el mismo hisopo o con otro hisopo que tenga ahí, siempre muestra, pues dependiendo de dónde provenga, así se binoculan las placas de agar Tallas Martin, que el usual que se utilice es el agar Tallas Martin modificado. Entonces, ese medio de cultivo, agar Tallas Martin modificado, lo van a buscar y me van a decir los componentes que tiene el agar Tallas Martin modificado y las funciones de cada uno de sus componentes. Entonces, con el hisopo que contiene la muestra de secreción uretral o endocervical o cervical, entonces extender el inóculo haciendo la siembra por el método de estrellas, que ya conocemos, el método habitual, el método de estrellas en 3 o 4 pasos. Ahora, se incuban las placas, tanto de Tallas Martin o agar chocolate, en atmósfera carbonófila, es decir, con 5 al 10% de humedad, ¿vea? Pero decimos con exceso de humedad, ¿sí? No solamente es humedad, sino que haya abundante humedad,
¿verdad? Para que se estimule muy bien el crecimiento de Neisseria gonorrea. Por un tiempo de incubación que anda, en este caso menciona acá, por 24 a 48 horas, pero a veces se requieren tiempos de hasta 72 horas para poder obtener un crecimiento abundante, ya lo vamos a ver. Si ustedes se fijan, esta bacteria no la vamos a dejar o descartar un cultivo como negativo a las 24 horas. Por lo menos hay que hacer una segunda observación de crecimiento a las 48 horas de incubación. Pero si las colonias se ven todavía demasiado pequeñas o inhibidas, digamos, entonces le doy otro día más. ¿Verdad? Entonces puede andar también por 72 horas de incubación. Entonces lo que ya hemos dicho, que para crear el ambiente húmedo, pues se colocan gasas de algodón, ¿verdad? Empapadas con agua destilada estéril y se colocan en el fondo de la jarra. ¿Verdad? Y la candela encendida, que ya sabemos que debe de ser una vela blanca, jamás deben de ocupar velas de color o velas aromáticas, porque los componentes de esas velas suelen ser tóxicos para las bacterias. Entonces se cierra de manera hermética la jarra, ¿ya? Con el cuidado de no contaminar el interior de los medios de cultivo. Entonces, y la jarra como tal, así completa, es la que se mete a la incubadora a 37 grados. ¿De cuánto la vela se ha extinguido y se ha apagado? Entonces, en el tiempo de 24, 48 o 72 horas, según sea el caso, observar el crecimiento de los cultivos para determinar la morfología macroscópica de las colonias. Los libros describen que la morfología típica de Neisseria gonorrhoeae en los medios de cultivo tienen el aspecto como de gotas de rocío. ¿Qué quiere decir esto? Que son colonias entonces pequeñas, o translúcidas y translúcidas. Entonces por eso le dicen que tiene ese aspecto como de gotas de rocío. Si hay colonias típicas, pues bueno, se tiene que elaborar un frotis, ¿verdad? El frotis a partir de las colonias y colorear uno por gramo y otro por azul de metileno para ver la morfología y reacción al gramo. Con el objetivo de inmersión, pues obviamente se tienen que ver ya los frotis coloreados. Hacer las pruebas bioquímicas que indique la clave para la identificación de Neisseria gonorrhoeae y se elabora el reporte final del aislamiento. Por ejemplo, esta imagen que vemos acá, yo sé que esta es muestra clínica porque veo polimorfonucleares. Entonces, esta es secreción, esto no es del cultivo. Entonces, en el interior se encuentran los diplococos gram negativos parasitando el polimorfonuclear, que pueden estar intracelulares, ¿ya? O como están aquí, extracelulares. De cualquiera de las dos maneras puede presentarse. ¿Ya? Pero esto es en muestra clínica. ¿Ya? En cultivo, pues obviamente no vamos a ver células. Cuando el frotis y coloración de Gram se hace a partir del cultivo, pues únicamente se van a observar los cocos, diplococos gram negativos. ¿Verdad? No se tienen que ver células. Entonces, esta es la marcha de trabajo del flujograma. Bueno, uno de los dos flujogramas que vamos a ver para el proceso que lleva la muestra. ¿Ya? Entonces, si la secreción es uretral o endocervical, según sea hombre o mujer, pues ya vimos que se tiene que sembrar en agar chocolate o en agar tallar Martin e incubarlo en CO2 por el tiempo que ya dijimos. Observar las colonias que sean finas, ya pequeñas y transparentes o con el aspecto de gotas de rocío. ¿Ya? Se tiene que hacer ese gram para el examen preliminar, ¿verdad? Y buscar los diplococos gram negativos en pares, ¿verdad? Intracelulares o extracelulares. Y se reporta el examen directo. Ahora, el examen directo, ¿verdad? Coloreado por gram, entonces se reporta como, y ya lo vieron en la discusión, se observan diplococos gram negativos intracelulares o
diplococos gram negativos extracelulares o diplococos gram negativos intracelulares y extracelulares. Entonces tenemos prácticamente tres tipos de reporte en el caso de el reporte preliminar, cuando se hace con gram. Ahora, siguiendo con el cultivo, ya vimos las colonias, que sean finas y transparentes, entonces procede la realización de la prueba de la oxidasa, que ya vimos cómo se hace en una clase, ¿verdad? Y el reactivo que se utiliza. Ahora, debe de comportarse Neisseria, tanto gonorrea como meningitis son oxidasa positivos. En este caso, como es secreción uretral, ¿ya? O endocervical, entonces estamos buscando Neisseria gonorrea, ¿verdad? No Neisseria meningitis. Entonces, debe de ser positiva, ¿verdad? Y en el gram se observó los diplococos gram negativos, en coloración de gram que se hizo a partir de las colonias. Entonces viene la prueba de confirmación de especie, ¿verdad? Para confirmar la especie, la única forma en que yo lo puedo hacer es a través de la prueba de asimilación de azúcar. Y que ya nos decía una compañera, ¿verdad? No es fermentación de azúcar, no. Neisseria no es bacteria fermentadora, es una bacteria oxidadora. Aquí hay un error de ortografía, ¿verdad? Es azúcares, no azúcares, es azúcares. Entonces, ya mencionamos el medio de cultivo que se debe de utilizar y la concentración del azúcar que debe de estar presente para hacer la prueba de asimilación de azúcar. ¿Vean? Lo ideal es que se utilicen 4 carbohidratos: glucosa, sucrosa o sacarosa, lactosa y maltosa. Entonces, como estamos, la que nos interesa ahorita es Neisseria gonorrea. Y miren qué fácil, vean, que el único que fermenta es la glucosa. Sucrosa, maltosa, la da como negativa. Y ahí las otras, como ya vimos, glucosa y maltosa, la da positiva Neisseria meningitis y las demás de Neisseria lactámica, ¿verdad? Que por eso se llama lactámica, por la lactosa que la da positiva. ¿Verdad? Pero, como les digo, la de importancia clínica para nosotros en el diagnóstico de gonorrea es Neisseria gonorrea, ¿verdad? Y solamente asimila la glucosa. Pero no quiere decir que solo por eso solo voy a utilizar ese carbohidrato para la prueba. ¿Verdad? Se deben de utilizar los 4 carbohidratos. Este es otro algoritmo, ¿verdad? Dicotómico. Ahí lo vamos a ver también cómo trabaja. Bueno, se trabajan estos flujogramas cuando veamos las herramientas fundamentales del diagnóstico bacteriológico. Entonces, aquí pueden ver otras situaciones en que ya le agregan otras pruebas confirmatorias. También, bueno, no confirmatorias, en realidad otras pruebas accesorias, ¿verdad? Como la prueba del superoxol, que ya lo mencionamos en una clase, ¿verdad? Cómo se hace, o la prueba de resistencia a la colistina, que es un antibiótico, ¿verdad? O la prueba de reducción de nitratos. Entonces, prácticamente estas pruebas vienen siendo como pruebas accesorias. La prueba del superoxol, la prueba de resistencia a la colistina, la prueba de reducción a nitratos. Pero ya mencionamos que para hacer la confirmación de especie, la única forma en que se puede hacer es a través de la prueba de asimilación de azúcares. Esta es para que vean el crecimiento de Neisseria gonorrea en el agar chocolate y en el agar sangre. Más que todo, si se fijan en el agar sangre, se nota un poco más esa característica de que sean translúcidas las colonias y que sean pequeñas. Pero en teoría sí se deberían de ver también en el agar chocolate. Y ahí, dependiendo de los días de incubación que tenga, pues así va a ir aumentando el tamaño de las colonias. Como se puede observar en la lámina, en la parte izquierda, si ustedes se fijan, tenemos a 2 cepas de Neisseria gonorrea. Una que dice que es beta-lactamasa negativa y una que es beta-lactamasa positiva. Pero a eso, dejémoslo a un lado. Si ustedes se fijan en el tiempo de incubación,
No es una bacteria, como les digo, de que quizás a las primeras 28 horas va a salir como positiva. ¿Ya? Entonces a veces hay que dejarla un poquito más de tiempo para ver con mejor calidad la morfología de la colonia. Y que van creciendo a medida va pasando el tiempo. Y aquí que esta es una fotografía pues con mayor aumento, ¿verdad? De esas colonias, ¿verdad? Circulares, lisas, perdón, circulares, lisas, convexas, de bordes definidos, ahora que deberían de ser puntiformes, o sea, o pequeñas y translúcidas. Es como la descripción típica de las colonias de Neisseria gonorrea. Hemos mencionado de que podemos utilizar el agar chocolate y el agar Tayar Martin modificado. Bien. Pero también están otros medios de cultivo que pueden ser utilizados, como el agar 5% sangre de carnero, ¿ya? El agar Tayar Martin sencillo, el agar Tayar Martin modificado, el agar Martin Lewis, ¿verdad? Y el que nos falta aquí es el agar New York City, ¿ya? El agar New York City. Entonces, el agar chocolate y el agar sangre, obviamente, son medios enriquecidos, ¿verdad? Estos medios no poseen ningún inhibidor. El agar Tayar Martin, el agar Tayar Martin modificado, el agar Martin Lewis y el agar New York City, esos sí poseen inhibidores. Entonces, por eso, para muestras contaminadas se deben de utilizar. Acuérdense que es una infección de transmisión sexual. Entonces, y dependiendo a veces de dónde se llegue a aislar. Hay sitios anatómicos que no son los esperados en donde puede aislarse la Neisseria gonorrea. Porque hay proctitis, ¿vea? En el cual sí se tiene que aislar del recto del paciente, ¿vea? Del paciente, o también faringoamigdalitis, también ya en garganta del paciente. ¿Vea? Entonces, en esos casos, pues Neisseria gonorrea se tiene que utilizar un medio que contenga inhibidores, ¿ya? Para en esos casos, un agar Martin, por ejemplo. Y ya mencionamos, para las secreciones endocervicales o cervicales, en el caso de la mujer, lo recomendable es que se utilice un agar Martin también, o cualquiera de estos medios de cultivo que tenga inhibidores. En el caso de secreción uretral, pues bastaría, se dice, ¿verdad?, con el agar chocolate. Porque en ese caso la uretra masculina no es como que demasiado contaminada en comparación con la muestra de la que provienen de las mujeres. ¿Ya? O también se puede utilizar el agar chocolate, por ejemplo, únicamente cuando proviene de sitios relativamente estériles. ¿Verdad? Por ejemplo, puede ser a través de un hisopado de la córnea, puede ser o la conjuntiva de un neonato. En un agar chocolate porque son sitios anatómicamente estériles. Pero, como les digo, todas estas situaciones que hemos puesto son situaciones poco comunes, ¿verdad? O poco habituales, pero que hay que considerarlas. Que son como diferentes tipos de procesamiento, ¿verdad? En el caso de ya procesos clínicos no tan usuales. Entonces, esto es lo que esperamos ver en una coloración al gran con secreción uretral, de secreción uretral. ¿Ya? Entonces, ver los diplococos intracelulares, en este caso, ustedes se fijan acá, están intracelulares los diplococos, ¿verdad? Con el aspecto de granitos de café, decimos, porque los lados adyacentes de un coco con otro coco se encuentran aplanados. Igual acá, ¿verdad? Están intracelulares, acá sí se ven que están extracelulares. Y acá lo mismo, tenemos intracelulares y aquí hay extracelulares también. Acá no están dentro, ¿verdad? Aquí sí están fuera. Entonces hay que ver la posición
del diplococo gram negativo con respecto al polimorfo nuclear. Entonces, como les decía, en, en los laboratorios, por ejemplo, que no tienen sección de bacteriología como tal, ¿verdad? Una correlación de gran sencilla como esta, de secreción uretral, prácticamente a un médico le ayuda muchísimo y puede sellar diagnóstico. Porque prácticamente esta morfología que se va a reportar es patognomónica, casi el 100% de Neisseria gonorrhea. Si esto yo lo observo en líquido cefalorraquídeo, me sugiere a qué. Neisseria meningitidis. Exacto, y sería meningitis. Obviamente, por eso saben que nos sirve de dónde viene la muestra clínica. Nos va a hacer pensar en Neisseria meningitis. Pero como estamos hablando que son secreciones uretrales, pues obviamente es lo más probable, en un 100% que casi sea Neisseria gonorrhea. Ahora, siempre para ir recapitulando cuestiones que vimos en clase. Si se recuerdan, ya dijimos, la prueba de tamizaje que se realiza al género Neisseria es la prueba de la oxidasa. El género Neisseria da positiva a la prueba de la oxidasa. Es oxidasa positiva. Entonces, ya dijimos que lo podemos realizar la prueba de la oxidasa directamente sobre las colonias. Esto sí, cuando se tengan crecimientos abundantes y múltiples placas, lo puedo hacer. Pero si no, lo puedo hacer a través de un hisopo o en papel filtro. De cualquiera de las tres maneras se puede hacer la prueba de la oxidasa. Y la prueba del superoxol, que también ya lo vimos, que es casi parecida a prueba de la catalasa, lo único que la concentración del peróxido de hidrógeno cambia. ¿Ya? En la prueba del superoxol es peróxido de hidrógeno al 30%. En la catalasa normal es al 3%. ¿Y cómo se interpreta? Pues la prueba positiva se va a ver una reacción explosiva, cuatro cruces, o sea, una efervescencia abundante y exagerada. Se puede hacer directamente en placa, como se ve acá, o en lámina por objeto. Pero ustedes ven, la efervescencia es grandísima. Nada que ver con las catalasas, por ejemplo, que dan efervescencia, pero no es tan marcada como las dan Neisserias cuando se hacen las pruebas del superoxol. Y en particular Neisseria gonorrhea. Porque esto sí, la prueba del superoxol prácticamente es como una prueba accesoria, ¿verdad? Para la confirmación de Neisseria gonorrhea, ¿ya? Pero a ella, a Neisseria gonorrhea, ¿verdad? No la utilizamos para Neisseria meningitis. Y aquí tenemos esta imagen que ya la hemos visto en clase también, que estos son los medios de agar, cistina, tripticasa con el carbohidrato oxidable, que se tienen que probar: maltosa, dextrosa, que es la misma glucosa, lactosa y sucrosa o sacarosa, que es la misma. Obviamente esta lectura es de Neisseria meningitidis, vea por los azúcares que veo acá, dextrosa, maltosa. Pero ya dijimos que Neisseria gonorrhea, ¿cuál azúcar es la que asimila únicamente? Cosa. Glucosa. Glucosa. Entonces, ¿cómo se interpreta una prueba positiva a la asimilación del azúcar? Se va a ver un cambio de color en la superficie del medio de color amarillo. Y la prueba negativa, pues el medio permanece de color rojo, que es el color del medio habitual, sin cambio de color. Entonces, en una prueba positiva, por la producción de ácidos a partir de la oxidación del carbohidrato, se genera ese color amarillo. Y por el viraje del indicador de pH. Vean, aquí lo vamos a dejar de tarea. Vean, vamos a buscar el indicador de pH que tiene el agar cistina triplicasa. Y les recuerdo, ya dijimos, el agar cistina triplicasa es un agar base.
El azúcar se le agrega extra. Vea, el azúcar se le agrega extra a un 1% para cada uno de los tubos. Bueno, prácticamente eso es todo con respecto a Neisseria. Como les digo, vamos a hacer un tiempito después, creo que la otra semana, para ver lo de la vaginosis, porque mañana sus compañeros nos van a explicar de mejor manera el diagnóstico de la vaginosis bacteriana a través de ese artículo, de lo que dice ese artículo, pero por los criterios de Nugent o por los criterios de AMSAT. ¿Vea? Entonces, eso después lo vamos a perfeccionar después con lo que corresponde para esta práctica. ¿Vea? Para ir afinando más lo que sus compañeros nos vayan a hablar el día de mañana. Con esto que hemos visto de Neisseria gonorrea, no sé si tienen alguna duda.